fe, de manera que podamos creer. El propósito de enseñarle cada 8 días, cada día de reunión, el propósito de transmitirle la palabra es que usted pueda creer. No se trata de entretenerlo, para eso mejor invíteme al cine y nos vamos a ver una película. El propósito es de que usted aprenda, y que usted aprenda de tal manera que pueda creer. La palabra de Dios es no solamente lo que Dios habló, dando instrucciones y dando mandamientos y las normas que van a regir nuestra vida. La palabra de Dios es una espada, lo dice Pablo, dice, es una espada de 2 filos que penetra y que parte el alma. Ese efecto tiene la palabra. O sea, va a entrar a tu vida y va a penetrar en tu vida y va a partir tu alma. Yo cuando leí eso otra vez, porque lo he leído y he enseñado al respecto, pero hace poco lo volví a leer y dije, o sea que cuando nos das con todo, Señor. Pero entendí algo, no es que el alma tiene una condición espiritual que puede ser fragmentada, puede ser partida, es decir, nuestra alma puede ser hecha pedacitos. El libro de los Salmos describe cómo se desmenuza el alma, cómo se hace pedazos el alma, y el alma puede partirse en pedazos. No lo vemos, no vemos como si fuera una taza que se rompe, no lo vemos físicamente, pero pasa. Así como una taza se rompe, así el alma se rompe, se fragmenta. ¿Y qué es lo que fragmenta tu alma? Tus emociones, lo que te pasa, lo que en un momento te sucede. Por ejemplo, un gran susto puede fragmentar tu alma. Eres un pequeñito de 3 años y tienes 3 años y te encantan los perros, pero un día te encuentras con un perrote que en lugar de que no te conoce y que tú te acercas al perro y el perro te ladra. Entonces ese susto que ahora provoca que tu alma ya no quiera a los perros. Y entonces creces odiando a los perros, cuando eras un amante de los perros. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? El susto, el miedo, el terror que sufriste en ese momento fragmentó tu alma y tu alma se partió. Eso pasa con nosotros. Puedes tener miedo, dolor, coraje, sentir abandono. Por ejemplo, si alguien, siendo muy pequeñito, si tú cuando eras pequeñito te llevaron al kinder y sentiste que te abandonaron en el kinder, aunque no te abandonaron porque a la 1 de la tarde vinieron por ti, pero tú siendo pequeñito sentiste que te abandonaron, tu alma se fragmentó. Y entonces cuando tu alma se partió y entonces sentiste una soledad, un abandono, te la pasaste llorando en el rincón del salón, ahí agarrando plastilina y hacías corazones rotos ahí de plastilina porque estabas destrozado, porque te habían abandonado. Eso marca tu vida. Parece que no, pero marca tu vida. De manera que cuando alguien se va, ya siendo adulto, alguien sale de tu casa, te preocupa. Hey, ¿a dónde van todos? ¿Dónde están? O llegas a la casa y no encuentras a nadie y dices, ay, ¿dónde están todos? El Señor ya vino y se los llevó a todos. Me quedé en el rapto. Hay una sensación de abandono. Claro, algunos lo logramos superar, que después agarras el teléfono y ¿dónde están? Aquí estamos afuera. Bueno, entonces ya te calmas y sientes alivio o ves, te dejaron un recado ahí. Pero hay cosas que fragmentan tu alma. Muchas de las decisiones que hoy tomamos, y me refiero a decisiones erróneas, decisiones equivocadas, están marcadas por esos partimientos, por esa alma fragmentada que en algún momento se partió. Si sufrimos decepción, dolor, la quiebra, cuando alguien va a la quiebra y quiebra financieramente, puede marcar su vida para siempre. Y no hablo cuando seas un empresario y montas tu empresa y pierdes millones de dólares, no. Me refiero cuando eres un niño y llevas 5 pesos y ya te hiciste planes de comprarte algo con esos 5 pesos y llegas a la tienda y no los encuentras y estás desesperado buscando y lloras por tus 5 pesos. Eso quebranta tu alma y te vuelves un mal mayordomo de las finanzas. Tienes miedo a perder el dinero, tienes miedo a arriesgarte, tienes miedo a tenerlo, porque si lo tienes y lo pierdes te va a doler perderlo. Y a veces hay quienes prefieren no tener dinero porque dicen, no, yo no quiero tener dinero porque qué tal que si lo pierdo, pero qué tal que si no. Y entonces todos esos fracasos, todas esas malas decisiones van fragmentando el alma. Pero mire, Dios es maravilloso. Y me he encontrado que Dios restaura el alma
y restaura tu alma y quiere restaurarla y quiere que tu alma se haga una sola pieza y esos fragmentitos que fuiste tirando por toda tu vida los recuperes y tu alma sea una alma íntegra, una alma completa para que tú puedas restaurar a otro. Ese es el propósito de tu alma restaurada. Ni siquiera es que tú seas feliz. Dices, ay, ya estoy restaurado para ser feliz. No, Dios te restaura para que restaures a otros. Y yo encuentro en la Biblia, y el mensaje de hoy es precisamente al respecto, la historia de un hombre que fue restaurado para restaurar a otro. Y el mensaje de hoy lleva por título Las vueltas de la vida, o le puedes llamar la montaña rusa de la vida. O le puedes decir, para que lo entiendas, Juan, te lo digo, Pedro. O simplemente el lenguaje que tú entiendes. Tu alma habla un lenguaje. Tu alma entiende un lenguaje. Y ese lenguaje que tú entiendes es el lenguaje en el que se te va a hablar. Es el lenguaje en el que tu alma va a poder ser instruida o enseñada para que puedas cambiar tu condición o tu situación por lo que estés pasando hoy para que tu vida cambie. Dios está esperando que tu vida cambie. Dios quiere restaurarte por completo. Dios quiere levantarte por completo. Dios no le encanta verte con la cobija tirada, ¿cómo dicen? Arrastrando la cobija. Dios no quiere verte con el hocico partido, las orejas caídas y el rabo entre las patas. Dios no quiere verte así. Dios quiere verte bien. Y el propósito de Dios es restaurarte. ¿Cómo te va a restaurar? Te va a restaurar a través de alguien que pueda entender tu idioma. Si tú hablas chino, no te va a mandar un alemán. Te va a mandar a alguien que hable chino. Si hablas español, no te va a mandar a alguien que hable inglés. Porque nosotros los mexicanos medio entendemos el español. Creemos que porque decimos hamburguesa ya sabemos inglés. Pero no, necesitamos a alguien que nos hable en el idioma que podamos entender. Dios quiere hablarte en un idioma que tú puedas entender para restaurar tu alma. Y entonces en esos fragmentitos que fuiste dejando desde tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, ya en tu edad adulta, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos. Porque yo he visto abuelitos que fragmentan su corazón con los nietos. Se les parte, ay, mi nieto, míralo, anda sin calzones y se te olvida cómo traías a los tuyos. Ay, no, yo, pastor, nunca traje a los míos sin calzones. No, pero ellos solitos andaban sin calzones. Pero, hermano, nosotros tenemos que aprender el idioma en el que vas a poder ser restaurado, porque si no aprendes a escuchar el idioma en que puedes ser restaurado, nunca serás restaurado. Entonces, Dios quiere hablarte de una manera que tú lo entiendas. Ahora, es importante, si el único idioma en el que el manual está escrito, de una máquina cualquiera, de una computadora, de una televisión, si el único idioma en el que está escrito es en inglés, es tu obligación aprender inglés. Entonces, si el único idioma en el que Dios puede restaurar tu alma es el inglés, tienes la obligación de aprender inglés. ¿Sí está conmigo? Ahora, Dios conoce todos los idiomas. Y español, inglés, japonés, alemán, todos. Él habla en todos los idiomas. Y los conoce muy bien. Pero Él tiene otros lenguajes. Él tiene otros idiomas con los que trabaja directamente en el alma. Y hoy vamos a aprender el más efectivo de todos. Amén. Para que tu alma sea restaurada. ¿Para qué dijimos que queremos restaurar tu alma? ¿O Dios quiere restaurar tu alma? Para restaurar a otros. ¿Sí? Eso es lo que Dios está buscando. Que tú puedas restaurar a otros. Y en esa condición en la que Dios quiere que esté tu alma. Voy a aprender esto también. Que yo ya no veo. Yo sé que ustedes están jóvenes y ven, pero yo ya no. No estoy tan joven. Me veo joven, pero no. Me dice un niño de la iglesia de Valle. Le digo, yo estoy joven como tú. Y se me queda viendo el niño. Dice, no es cierto, ya tienes canas en las barbas. Dice. Híjole, dije. Bueno, me las voy a tener que pintar. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Está casi al final de su Biblia. Antes de Hebreos, después de Tito.
Usted lo puede encontrar más fácil entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Es una carta cortita, sencilla, pero de mucha instrucción para la restauración del alma. Filemón es un solo capítulo, así es que le estoy dando tiempo a que lo encuentre porque sé que es difícil de encontrar. Es una carta muy pequeña, es una sola página en su Biblia. Pero si usted encuentra Hebreos, que es más grande, el libro que está antes de Hebreo es Filemón. Es un solo capítulo, ahí vamos a leer todo. Vamos a leer hoy, si usted no leyó Biblia hoy va a leer Biblia. Vamos a echar toda la carta de Filemón, que está cortísima, pero la vamos a leer toda. ¿Ya está ahí? Ok. Dice la Escritura, es el apóstol Pablo, le escribe a Filemón. Filemón es uno de los discípulos de Pablo. Y le escribe como discípulo que es, le escribe a Filemón. Y le dice a Filemón, te tengo una noticia. No. Es que la suya es diferente. Ciertamente, porque tiene un orden distinto. Creo que no tiene ni dice. Sí la tiene, pero tiene otros libros intercalados. Es que es de estudio, es. Entonces, como es de estudio, tienen los libros de manera distinta. Ok. ¿Y hasta ahí? ¿Ya tiene Filemón? Ya. Ok, vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a Filemón. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Si solo leemos la carta, quizás tengamos
claro algunas cuestiones de lo que Pablo está pidiéndole a Filemón. Pero hay algo que yo quiero resaltar en esta carta del apóstol Pablo. Pablo se refiere, a través de esta carta, se refiere a Filemón, o le escribe a Filemón para hacerle una petición. Pablo reconoce, primero, a partir del versículo 4 al 7, Pablo reconoce el carácter de Filemón. Le dice Pablo, estoy orgulloso de ti. Le voy a sintetizar las palabras de Pablo. Estoy orgulloso de ti. Ya me platicaron, ya me vinieron con el chisme para decirme que eres un hombre que ama a Dios, que ama a Jesús y que ama a sus hermanos. Y que además estás encargado de dar buen testimonio. ¿Cuánto le gustaría oír esa noticia? Imagínense que su pastor le escribe una carta y dice, hermana, ya me pasaron el chisme, estoy bien contento porque me dan testimonio de que eres una persona que sabe amar a Dios y que sabe amar a sus hermanos en la fe. ¿Cómo se sentiría? Ay, el pastor sí me quiere. Aunque no le escriba la carta, sí los quiere. Pero es bueno saber que tienes buen testimonio delante de los demás. Y que no solamente tu testimonio es considerado por los que están cerca de ti, sino que tu testimonio ha trascendido tu ciudad y ha llegado a otra ciudad. Pablo estaba en otro lado, Pablo estaba en Roma. Y al estar en Roma le escribe a Filemón y le manda una carta reconociendo quién es Filemón. Pero es algo importante porque esta carta, imagínense que la carta llega sellada en un sobre y el portador de la carta es alguien que traicionó a Filemón. El que lleva la carta en las manos es un traidor de Filemón. Es alguien que lo defraudó, que lo engañó y quizás hasta le robó. Es Onésimo el que lleva la carta. Entonces Onésimo llega a la casa de Filemón, toca la puerta y cuando se abre la puerta lo ve Filemón y Onésimo le dice, aquí está una carta para ti. Filemón recibe la carta, empieza a leer la carta y lo primero que se encuentra que es una carta de su maestro, de su apóstol, aquel que lo discipuló, aquel que le enseñó, que lo llevó a Cristo y que quizás seguramente restauró su vida. ¿De dónde sacó esa idea de que Pablo restauró la vida de Filemón? De lo que le dice al final, tú me debes a mí. En otra versión leía que dice, tú eres lo que... No, tú estás... A lo mejor se la leo. Porque si no va a leer algo que no. Dice... Yo, Pablo, te escribo de mi puño y te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Pablo le dice a Filemón, tú eres lo que eres por lo que yo hice por ti. ¿Qué habrá hecho Pablo por Filemón? No sé, el simple hecho de restaurarlo, invertir tiempo, visitarlo en su casa, hacer visitas todos los días para estar orando por él. A lo mejor Pablo tenía una célula los jueves a las 6 de la tarde y se reunía con ellos. Y ahí Pablo les enseñaba y les decía, hagan esto, oren de esta manera, háganlo de esta forma. Y Pablo tenía una reunión ahí. Y entonces Filemón estuvo escuchando esas enseñanzas de Pablo. Y Filemón empezó a cambiar su vida por causa de las enseñanzas de Pablo. No sé si me explico. Y entonces ahora Filemón ha cambiado. Es un hombre que tiene testimonio. Es un hombre que le reconoce su labor, su carácter, su amor por los demás, su entrega por los demás. Pablo le manda una carta diciendo, estoy agradecido con Dios, te tengo presente en mis oraciones todo el tiempo. Y le doy gracias a Dios por la vida que ahora tienes. Es como si tu hijo se titulara de la universidad y tuvieras el título de tu hijo ahí pegado en la sala de la foto, aunque nunca reconoces a tu hijo, pero ahí está mi hijo. Nunca, ¿dónde? ¿Cuál es tu hijo? Ahí está, no sé cuál, pero ahí está en la foto. Todos los que se graduaron, ahí está. No, pues no se parece. Sí, él me dijo que era este. Y te asomas y tiene colitas y bigote. Pero estás orgulloso de tener la foto de tu hijo ahí. Lo estás presumiendo. Porque logró algo. Pablo está orgulloso de Filemón y le dice, estoy orgulloso, hijo. Casi me saca las lágrimas. Porque tu carácter, porque tu testimonio ha trascendido el lugar en donde estás. Lo que tú eres para los demás, ellos mismos lo reconocen y están agradecidos porque eres hospedador, porque eres amoroso, porque eres generoso con ellos, porque te desvives por atenderlos. Estás atento de lo que ellos necesitan. Estoy feliz. Qué bueno, lo lograste. Te graduaste. Aquí tengo tu foto y tu título en la sala de la casa. Bueno, en la sala de la prisión. Estaba en la prisión, Pablo. Aquí tengo tu foto en la celda.
Dice, pero eso no es todo lo que espero de ti. Eso no es todo. No quiero tener una foto tuya y que todos me hablen bien de ti. Quiero que lo que yo te encomiendo, lo hagas. Y mire, me gustan las palabras del versículo 8 y 9. Esas palabras, ¿cómo me hicieron eco toda la semana? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 8, dice, por lo cual, ¿a qué se refiere por lo cual? Por lo anterior. Sí, pues, exacto, por lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? ¿Qué es? El reconocimiento. El reconocimiento, la felicitación del carácter que tiene. Y dice, por lo cual, mi querido Filemón, por tu buen testimonio, por lo que tú eres, por quien tú eres ahora, y si leemos el final, por lo que yo hice en ti, hasta el final lo dice. Pero Pablo está diciendo, por lo que yo logré, mi trabajo no fue en vano contigo. En otra carta, Pablo dice, mi trabajo no ha sido en vano para con ustedes. He visto el resultado del testimonio de sus vidas transformadas. Es eso en otra carta de Pablo. Pero en este caso, Pablo también está reconociendo que su trabajo con Filemón no fue en vano. Que los días de reunión, que los tiempos de oración, que el tiempo que invirtió Pablo en Filemón no fue en vano. Ahora está dando un fruto. Y Pablo confía que ese fruto no termina en la atención que tiene Filemón por los hermanos, sino que ahora la encomienda que le va a dar, por eso le dice Pablo, por lo cual, por lo que se estoy diciendo antes, por tu amor hacia los demás, dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice Pablo, le digo una versión que encontré, dice Pablo, en consecuencia de lo que te he dicho, teniendo yo la franqueza, la confianza para hablarte fuertemente, para decirte y exigirte con autoridad, no lo hago de esa manera. Es decir, yo puedo exigirte, tengo la confianza contigo. ¿Usted tiene confianza con su familia? Sí. ¿No nos gritamos en la casa? Sí, nos gritamos en la casa. ¡Ay, educa! Nos gritamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo grita allá afuera? Porque no tiene la confianza. Ahora, ¿esa confianza permite que lo hagamos? No. Sin embargo, porque hay confianza, lo hacemos. Porque hay confianza, nos decimos, nos hablamos. No tratamos igual a los amigos de la escuela, para los muchachos. No tratamos igual a los amigos de la escuela que a nuestros hermanos. No los tratamos igual. Con nuestros hermanos nos peleamos, nos desgarramos, nos hacemos cara. Pero ¿qué tal con los amigos en la escuela? Ay, sí, manito. Oye, patas chuecas. Ay, sí, soy el de las patas chuecas. Pero te lo dice tu hermano, tú también, pues, cara torcida. O sea, nos decimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos la confianza. Nos hablamos de esa manera y nos hablamos fuerte. Ahora, un padre le llama la atención a un hijo y se lo hace de manera fuerte. Le puede hablar de manera fuerte porque existe la confianza. Pero no es una confianza donde hay, somos bien confianzudos. No, es una confianza generada por la autoridad que se tiene. Pablo dice, tengo la autoridad, por lo tanto tengo la confianza para exigirte algo. Te lo puedo exigir. Soy tu apóstol. Soy tu autoridad espiritual. Soy quien te hizo, pues. Y me lo debes. Y tengo esa confianza para pedirte lo que te voy a pedir, dice Pablo. Sin embargo, no te lo exijo, no te lo impongo. Lea el versículo 9. Te lo ruego. Y no dice solamente te lo ruego por amor. Y eso es lo que a mí me hizo pensar en este mensaje. ¿En qué lenguaje le está hablando Pablo a Filemón? En el lenguaje que Filemón entiende. ¿Cuál es el lenguaje que Filemón entiende? El del amor. El del amor hacia los demás. Y no solamente el amor que tiene Filemón, sino también tiene fe. Porque después le habla de fe, ahorita lo vamos a ver. Pero le habla de amor. Dice, te lo puedo imponer, Filemón, pero no te lo impongo. Te lo ruego por amor. En el idioma que tú entiendes, en lo que tú sabes que significa el amor, te estoy pidiendo algo que es importante para mí. Y quizás cuando Filemón está leyendo la carta ahí en la puerta de la casa,
Sí, Pablo, yo te amo también. Eres mi papá espiritual, eres quien me enseñó, quien me hizo lo que yo soy. Ahora soy libre, estoy sano, estoy sin deuda, soy próspero, la gente me conoce, tengo testimonio en Cristo. Gloria a Dios. Sí, Pablo, lo que me pidas. Y lo que le pide Pablo es, recibe a Onésimo. Y quiero platicarle un poco de Onésimo. Onésimo, seguramente para algunos historiadores, y también lo es para mí, por lo que dice Pablo en la carta y por lo que hay escritos en otros documentos, Onésimo era un medio hermano de Filemón. Probablemente hijo de su papá, pero la mamá era alguna sierva o alguna esclava de la casa. Entonces, siendo medio hermano, no tenía los derechos ni los privilegios de hijo, pero era reconocido como hijo. Entonces no lo tenían en una posición, seguramente lo tenían como esclavo, pero en una posición superior. Es decir, era el esclavo que no sabía hacer nada, pero era el jefe de todos los esclavos. ¿Por qué? ¿Qué le llevó a esa posición? Ser el hijo de su padre. No tenía una posición en la casa como hijo de la casa, pero no era reconocido totalmente como esclavo. Sin embargo, se le dio la confianza y se le confiaron muchas responsabilidades. Y este Onésimo lo que hizo fue traicionar a su hermano Filemón. Lo traicionó. Probablemente lo defraudó, probablemente le robó, probablemente vendió el ganado. Le dijo, voy a vender el ganado, ahorita regreso. Y nunca regresó. Y se quedó con todo ese dinero. Lo defraudó y escapó. No lo pudieron atrapar. Eso pasó antes de que Pablo le hablara del evangelio a Filemón. Entonces, Filemón, seguramente como todo buen cristiano, que lo que hacemos no es perdonar, sino ocultar, o creer que el tiempo va a borrar las cosas, o creer que el tiempo va a hacer que se nos olvide. Seguramente Filemón lo que hizo, oye, que tenías un hermano, le decimos, sí, pero se fue. ¿Qué pasó con él? No, quién sabe, se desapareció. Y no quiere hablar del tema, porque hablar del tema es poner el dedo en la llaga, es remover la herida. Y por muchos años quizás Filemón omitió el tema, hasta que esperando que por el tiempo se olvidaran de su hermano Onésimo. Pero Dios tiene sorpresas. La vida da muchas vueltas. Y resulta que ese Onésimo se encontró un predicador en la cárcel, porque finalmente, siendo un ladrón y habiéndole robado a Filemón, ya tenía el hábito de robar y seguramente robó en otro lado. Y lo atraparon, lo agarraron. Su delito no fue tan grande quizás como haber robado todo lo que le robó a Filemón. Quizás lo que robó fue poco. ¿Sí estamos? Lo que robó fue poco. Y como robó poco, salió libre. Pero estando en la prisión, estando preso, lo que sucedió fue que ahí Pablo lo conoció y le predicó en la prisión. Por eso dice Pablo, mi hijo, te mando a mi hijo que engendré en las prisiones. No es que lo parió ahí o que una prisionera conoció a una prisionera y ahí tuvo al hijo. No, habla de un nacimiento espiritual. Lo engendré espiritualmente y nació aquí en prisión. Por eso ahora te lo mando. Ahora, Onésimo estaba dolido. ¿Por qué estaba dolido? Porque una vez que caes en prisión, reflexionas. Reflexionas y dices, híjole, ¿qué hago aquí? No debería de estar aquí. No debería estar haciendo esto. Y luego además te predican de Jesús, que Jesús puede hacerte libre y que Jesús puede cambiar tu vida. Y entonces tú escuchas eso y dices, yo quiero eso para mi vida. Entonces Onésimo empieza a oír el mensaje, se acerca a Pablo y platicando, Pablo como era, amoroso y generoso, le pregunta a Onésimo, ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde, qué haces aquí? ¿Por qué llegaste aquí a prisión? Pues es que robé. ¿Y era tu primera vez? No, ya lo había hecho antes, pero ahora me agarraron. ¿Y a quién había robado? Bueno, es que yo robé antes, aquí, allá y allá, y había un hermano, medio hermano que yo tenía, que me dio toda la confianza y lo traicioné, y le robé, y se llamaba Filemón. Y Pablo, ¿y Filemón? ¿Filemón qué? Filemón Pérez Godínez. Ay. ¿Filemón cuál? ¿De dónde? Pues Filemón el de allá donde yo viví. Y dice, pero era Filemón. Y Pablo reconoce al Filemón. Dice, yo conozco a Filemón. También él es cristiano.
¿Cómo que es cristiano? Sí, se convirtió a Cristo. Entonces no me quiere matar, no me quiere meter a prisión porque le robé mucho. Pues no sé cómo quieras actuar contigo, pero te voy a mandar con él. Ahora que salgas, vas a volver con él. Y vas a estar con él. Pero si no me quiere, Pablo, no importa que no te quiera, tú vas a volver con él. Pero y si me odia, no importa, vas a volver con él. Y si me quiere crucificar, no importa, te va a doler poquito, pero tienes que volver con él. Y entonces Onésimo decide volver con Filemón. Y la razón de volver, Pablo lo manda, no para avergonzarlo, ni para que Filemón se desquite. Pablo lo manda para que Onésimo sea restaurado. Porque Pablo le dice a Filemón, si antes te fue inútil, es decir, lo tenías en casa, pero no servía para nada, y además te robó, ahora te es útil a ti y a mí. Y uno pudiera decir, pero Pablo, porque era el apóstol, y él podía decir, no, el ejemplo lo da Pablo. Al final de la carta le dice, te mandan saludos fulano, fulano, fulano y Marcos. Marcos fue un discípulo que Pablo, ¿perdón? No, dice Marcos también. Pero Lucas también. Lucas y otro y Marcos. Pero dice Pablo, le explico de Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé. Y cuando andaban Pablo y Bernabé juntos, iban a conquistar ciudades y a predicar el evangelio. Y un día están Pablo y Bernabé platicando y dice, oye, ¿y ahora dónde vamos a ir? Pues allá donde se puso feo la cosa, vámonos. Y dice Pablo, tráete a Juan Marcos, tu sobrino. Y dice, bueno, no, está chiquito, está tierno. No, perdón, es al revés. Sí, no, está fea la cosa. Y le dice, tráete a Juan Marcos. Y le dice, y Juan Marcos va y llega. Le dice, vamos a ir a tal lado, pero ahí están feas las cosas. Y Juan Marcos dice, no quiero ir. Me regreso con mi mamá. Me asustaron, ya no quiero ir a predicar el evangelio. Y se regresa Juan Marcos. Pablo a eso lo enfurece. Uy, para eso les enseño tantas cosas, para que se me rajen a la mera hora. Que se me echen para atrás. Uy, que no vengan a la célula a las 6 de la tarde. Y entonces se enoja Pablo con Juan Marcos. Pero Bernabé, que era puro amor, que él fue el que le enseñó a Pablo a amar. Bernabé, que es puro amor, le dice a Pablo, en otra ocasión, en otra ciudad, le dice, oye Pablo, no vamos a poder tú y yo solos. ¿Por qué no nos traemos a mi sobrino Juan Marcos? Y y Pablo voltea a ver a Bernabé y le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme que traigamos a ese cobarde? Estoy parafraseando el texto. Dice, ¿cómo vamos a traernos a ese? Si tuvo miedo la vez pasada que quisimos traerlo. Y Bernabé insiste y dice, vamos a traerlo. Ya creció unos añitos más, ya maduró. No, que se quede con su mamá a chillar allá. Y entonces Bernabé le dice a Pablo, si tú no lo traes, tú y yo no podemos andar juntos. Y Juan Marcos es la causa de división del ministerio de Pablo y Bernabé. Y se separan los dos por causa de Juan Marcos. Y Pablo estaba enojado con Juan Marcos. No lo dice la Biblia abiertamente, pero no quería que se tocara el tema. Bernabé agarró camino, preparó a Juan Marcos, lo adiestró, lo entrenó como entrenó a Pablo, porque el que entrenó a Pablo fue Bernabé. Y Bernabé le enseñó a Juan Marcos lo mismo que le enseñó a Pablo. Tanto que cuando Pablo andaba predicando por allá y andaba en las prisiones y las batallas y esto y lo otro, cuando andaba batallando por allá, en una ocasión Pablo en una batalla le dice, manda una carta y le dice, por ahí mándenme a Juan Marcos. Porque Juan Marcos había cambiado. Ahora Juan Marcos estaba con él en la prisión. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a Pablo? Y su orgullo, y su enojo hacia Juan Marcos y hacia Bernabé. Tuvo que cambiarlo y tuvo que ser restaurado. Y tuvo que cambiar su corazón y su actitud hacia Juan Marcos. Tan es así que la encomienda que le da a Filemón no es algo que Pablo no hiciera. Es algo que Pablo sabía que tenía que pasar. Tenía que restaurarse el corazón de Onésimo, tenía que restaurarse el corazón de Filemón. Y el secreto y el efecto que podría, el lenguaje que podría hacer eso, era el amor. Pablo le dice a Filemón, tengo la autoridad para exigirte y mandarte que recibas a Onésimo, pero no te lo impongo. Te lo pido por amor. Tan es así que más adelante
que sea voluntario. Te lo podría imponer, te lo podría exigir, pero te lo estoy diciendo para que sea voluntario de tu parte. Yo podría cobrarte todo lo que me debes, pero no te lo quiero cobrar. No es una imposición, es algo que tiene que nacer de tu corazón. Y implica dos cosas fundamentales: el amor y la fe. ¿Por qué el amor? El amor para recibirlo y tratarlo como trata a todos los demás. ¿Sí está conmigo? ¿Sí o no? No le vaya a arrullar la oscuridad y usted... Así a usted hable, pastor. Yo aquí me... Que ahorita que me prendan la luz lo voy a cachar aquí sentado. Entonces, cuando nosotros recibimos una instrucción, hermano, yo le puedo dar instrucciones como su pastor y puedo decirle, hermano, perdone. Pero si usted no lo asimila y no entiende por qué lo tiene que hacer, será una imposición. Si yo le digo, hermano, reconcíliese, busque la paz, restaure su corazón, deje pasar la deuda, no se preocupe, mire, Dios le ama, Dios le va a restaurar. Si usted hace lo que yo le estoy diciendo, ay, ya vengo a pedirte perdón porque el pastor me mandó, ay, ya, perdona, ya. Es una imposición. ¿Sí está conmigo? Pero no es por imposición, es por convicción, por voluntad. Tiene que ser voluntario, si no, no vas a ser restaurado. Dios quiere restaurar tu corazón. No se trata de lo que te impongo. Hermano, si yo le digo, venga a la iglesia, no es por imposición. Vaya a la célula, no es por imposición. A ver, ¿quién se durmió? Está la hermanita y me está despediendo. Entonces, si es por imposición, cuando llegue el momento de que usted tiene que hacer algo, usted lo va a hacer por imposición. Los hijos obedecen a sus padres no por imposición, por amor. Porque si es por imposición, cuando los papás no están, desobedecerán. ¿Sí están conmigo? Igual ustedes. Si yo les digo, hermanos, oren a Dios, busquen a Dios, lean la Biblia. Oye, que el pastor como no tiene nada que hacer, a ver, ¿dónde? Y usted lee por imposición, cuando yo no lo vea, usted no lo va a hacer. Y entonces el proceso de restauración no será completado, porque seremos como ganado, que tiene que andar detrás del arriero para que con nosotros andemos. ¿Han visto las vacas? Las vacas, usted déjelas en un pastizal y de ahí no se mueven. Comen, se tiran, se acaba el pasto, lo buscan por otro lado. Comen, se tiran. Y así vive. Hasta que llegue el arriero o algo que las haga moverse. Si no, no se mueven, ahí están felices. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que usted se mueva, que avance, que no necesite venir alguien detrás, andarle arriando para que usted haga. A nosotros nos cuestionaban hace algún tiempo atrás, dice, ¿por qué ustedes no les exigen a los hermanos? Por eso son tan poquitos, porque ustedes no exigen. Sí, podríamos tenerlos aquí por obligación. Podríamos ser más, de verdad. Hoy podríamos ser más aquí, es más, no cabríamos ya. Si todos los que tuvieran que estar aquí debieran estarlo, o estuvieran, perdón. Porque los obligamos, porque se los exigimos, porque se los pedimos y se los imponemos. No cabríamos todos, porque son más las gentes que hemos compartido. Ha habido gente que nos ha dicho, ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que no nos gustó la alabanza. Miren, ganas no me faltan darle 2 patadas y traerlo arrastrando a la iglesia. Pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque sería una imposición. Ellos estarían obligados a hacerlo. Pero no es por obligación. Es voluntario. Porque la salvación también es voluntaria. Dios no te va a obligar a entrar al cielo si tú no quieres entrar. El Señor ahí, ya me imagino yo al Señor ahí en la puerta del cielo. Ándale, entra al cielo, aquí está mejor. Ay, no, yo quiero irme al infierno, Déjame ir allá. Y el Señor ojalá, no, si yo te amo, vente para acá, al cielo. No me imagino eso. El Señor dice, te quieres ir allá. Y me dijo, ten el boleto de regreso. Te pagas a tu pasaje. Porque Dios no te va a imponer nada. Dios no te va a obligar. Buscar a Dios es voluntario. Acercarte a Dios es voluntario. ¿Sí está conmigo? Dice la Escritura
Entonces, ¿por qué le dice Pablo, no te lo impongo sino te lo ruego? ¿Y en qué se lo ruega? En el amor. ¿Ese el lenguaje lo entiende Filemón? Sí. ¿Cuál es el lenguaje que tú entiendes? Porque en ese lenguaje Dios te va a hablar. En el que entiendas. Si el lenguaje que entiendes es el del amor, en ese te va a hablar. Si el lenguaje que entiendes es el de gritos y sombrerazos, también Dios sabe hablar a gritos y sombrerazos. ¿Cuál es el lenguaje que entiendes? Porque ese es el lenguaje en el que Dios se va a dirigir a ti. ¿Por qué? Porque si te habla en chino, no lo entiendes. Si tú no entiendes el lenguaje del amor, que es el mejor lenguaje que puede existir para que nosotros seamos restaurados, si tú no entiendes ese lenguaje, por más que Dios te hable de amar a tu prójimo, tú no lo vas a entender. ¿Alguno de ustedes ama al que lo odia? Sí, pastor, desde que me convertí a Cristo yo amo al que me odia. Ajá, sí. ¿Y los dolores de estómago y el insomnio? ¿Y la gastritis y la colitis de qué es? Del chile. Ojalá fuera el chile. Ojalá fuera, pero es el odio. Es el rencor, es el resentimiento. Porque si aprendemos a amar, entenderíamos las palabras del Señor Jesús cuando dice, ama al que te odia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? No te metes en la fila. No te cuelas. No avientas el carro. No le echas la basura a tu vecino. Si te gusta oír música, pones la música al volumen de manera que no perjudiques al de al lado. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo, ¿no? Ay, no, pastor, yo quería que me hablaran de otra cosa. Pero ese es el lenguaje del amor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el lenguaje que entendemos? Si no entendemos ese lenguaje, Dios no nos va a hablar en ese lenguaje. Porque Dios te quiere restaurar. Y quizás al principio, el primer lenguaje que Dios use contigo es un lenguaje muy fuerte. Diciendo, ¡hey, cuidado! ¡No te vayas al hoyo! ¡Ay, no me grites porque me asusto! Dice, pues si no te grito, te caes. De repente pasa eso o no. Estamos tan susceptibles que cuando nos hablan golpeados, ¡ay, no me hables golpeado! Me ofendes. ¿Por qué nos ponemos así? Pues porque no entendemos el lenguaje en el que nos están hablando. De repente, oye, tráeme esto. Nadie contesta. Oye, tráeme esto. Nadie contesta. ¡Que me traigan esto! Ay, ¿por qué gritas? Porque estoy hablando, no oye. Porque nuestro sentido no está en eso. Nuestra conexión no está en ese lenguaje. Y entonces, como no entendemos, Dios tiene que usar un lenguaje que podamos entender, al que podamos hacer caso. A veces las lecciones son muy duras, porque no entendemos el lenguaje en el que Dios nos está hablando. Nos duelen las lecciones, nos duelen las pruebas, no soportamos las pruebas. Es que ya, Señor, ya no quiero sufrir tanto. Y el Señor dice, pues es que es para que me entiendas. Harmon Hall nada más te va a sacar el dinero y no vas a aprender a hablar inglés. Yo te estoy dando un curso intensivo para que aprendas a hablar el idioma en el que te estoy hablando. Yo quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Y a veces las cosas por las que pasamos son tan duras, son tan dolorosas, son tan fuertes. Nos quebrantan el alma, nos quebrantan el corazón. Pero lo que Dios está haciendo es juntar, no la está quebrantando, está juntando los pedacitos de los que se fragmentó tu alma. Y por eso cuando estás pasando por una prueba, te acuerdas de lo que pasó hace 10 años. Ay, pero ¿por qué yo creí que ya lo había olvidado? No, mire, que Filemón creyó que se había olvidado de Onésimo. Y fue a dar a su casa Onésimo. Lo que parece que ya habías olvidado, el Señor te lo va a traer. ¿Por qué razón te lo va a traer? Porque Dios quiere que entiendas el idioma en el que te está hablando. Y Dios dice, esto también quiero que lo olvides, o quiero que lo perdones, o quiero que sea sanado en tu corazón, y que no te duela cuando lo recuerdes. Y uno puede decir, pero me hizo tanto. Y Pablo le dice, yo sé que Onésimo te hizo tanto, que te dañó tanto, que te hizo tanto mal, que te causó tantos problemas, que te defraudó tanto, que te desilusionó tanto. Yo entiendo eso. Y Pablo le dice a Filemón, todo lo que te deba Onésimo,
yo te lo pago. Yo te lo pago. ¿Te defraudó? Yo te lo pago. ¿Te decepcionó? Yo te lo pago. ¿Te hizo daño? Yo te lo pago. Y me encanta porque dice Pablo, aquí te lo firmo con mi puño y letra. De ahí se lo tomó alguien para decir, te lo firmo y te lo cumplo. Ya se lo había inventado Pablo antes. Y Pablo le dice, con mi puño y letra te lo pongo aquí en papel, yo te lo voy a pagar. Pero me encanta Pablo porque le dice Pablo a Filemón, aunque tú me debes, si hacemos cuentas de lo que yo te debo y de lo que tú me debes, ¿qué le dijo Pablo? Tú eres lo que eres por todo lo que yo hice por ti. Si estás sano, si tienes un buen testimonio, si tienes un corazón limpio, un corazón que ama, si eres una persona de fe, si ayudas al prójimo, ¿por qué lo hiciste, Filemón? ¿Por qué lo haces? Porque yo trabajé en ti, porque yo invertí en ti tiempo, porque me desvelé contigo, porque lloré contigo, porque oré contigo, porque te liberé, porque te restauré, porque ahora eres libre. Ahora te pido que hagas lo mismo con aquel que te la hizo. Haz lo mismo. ¿Por qué Dios te quiere restaurar? ¿Para que te sientas más que los demás? ¿Se imagina a Filemón viendo a Onésimo? Ah, ingrato, ahorita vas a ver. ¿Cuál sería la actitud después de haber leído la carta? Pásale, hermano, bienvenido. Esta es tu casa. Lo que se te ofrezca. ¿Qué necesitas? ¿Vienes bien? ¿Estás cansado? ¿Necesitas ayuda? A ver, ustedes atiendan a Onésimo. Ya me imagino los otros siervos cuando lo vieron. Ahora sí le van a dar sus cuerazos. Lo van a refundir en el bote. Yo me acuerdo cuando Filemón se quejaba ahí llorando. Ay, cómo quisiera que me pagara lo que me debe. ¿Y cuánto le debía? ¿Cuánto le debía Filemón a Pablo? Que Pablo se atreve a decirle, tú me debes más. ¿En qué condición habrá encontrado Pablo a Filemón? ¿Cómo lo habrá hallado? Que si ahora la vida de Filemón había sido cambiada y transformada y tenía un buen testimonio entre los hermanos y entre los gentiles. Y consideraban, ahí viene Filemón, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y veían a Filemón y lo saludaban y honraban a Filemón. ¿Por qué fue que Filemón cambió? Y ahora era una gran persona y de respeto entre los hermanos por el trabajo de Pablo sobre él. Y ahora le dice Pablo a Filemón, haz lo mismo, hermano. Haz lo mismo con aquel que te defraudó. Haz lo mismo con aquel que te traicionó. Haz lo mismo con aquel que te engañó y te tomó el pelo y se burló de ti y te traicionó y te dio la espalda y te abandonó. Haz lo mismo con él o con ella. Si fuera Onésima. Porque Dios quiere que tú estés restaurado como Filemón. Que cuando la gente hable de ti y cuando tu pastor escribe una carta, diga, ya me llegaron los chismes de cómo te comportas con los hermanos, de cómo tratas a la gente, de cuánto amor y fe tú tienes por los demás. Y le dice Pablo, por eso le decía que eran dos lenguajes, uno era el amor y el otro era la fe, pero el mayor es el amor. ¿Qué tiene que ver la fe? Porque ahora le dice Pablo a Filemón, si te debe algo, yo te lo pago. Eso requiere fe, ¿o no? Claro. ¿Es que Filemón estaba esperando que le pagaran la deuda? No. Es que Filemón entendía que ya había sido pagada la deuda. ¿Cómo es que ya había sido pagada la deuda? Pablo había pagado por anticipado lo que Onésimo le iba a hacer a Filemón, o le había hecho Filemón. Que en el momento de cobrarlo, Filemón no tiene argumento alguno para querer cobrarle a Onésimo lo que le había hecho. Hermano, si alguien ya te pagó tu deuda, ha sido el Señor Jesús. Y lo que tú hayas hecho, por más grave y cruel y destructivo que pudiera haber sido lo que tú hiciste, Jesús ya te perdonó y pagó tu deuda.
Por eso cuando el Señor Jesús te dice, perdona, yo me imagino al Señor Jesús escribiendo en una carta diciéndote, perdona a aquel que te ofendió. Ay, Señor, pero me lo hizo bien feo. Sí, perdona. Si algo te debe, anótamelo a mi cuenta. Pero ahorita que recuerdo bien, tú tienes una deuda conmigo. Por esa deuda, tú me debes más de lo que yo pudiera deberte a ti. ¿Podría pagarle usted la deuda a Jesús? Entonces no busquemos que alguien pague sus deudas con nosotros. Lo que tenemos que hacer es perdonar. No pensar si es justo o no. Es que no es justo. ¿Qué no es justo? Si no le hemos pagado a Jesús lo que le debemos, ¿cómo creeremos que los demás paguen o nos paguen a nosotros lo que nos hicieron? Cuando lo que tenemos que hacer es perdonar. Ahora, Dios te va a hablar en un lenguaje que tú puedas entender. Dios te va a hablar de manera que tú puedas comprender el mensaje que Él te está diciendo. Ama, perdona, reconcíliate, restaura, resarce el daño, no tomes en cuenta las ofensas de otros. ¿Cómo el Señor nos va a hacer entender eso? Con las pruebas, con las luchas, con las contiendas, con las discusiones. Te va a hacer entender lo que no entendiste de una manera simple. El Señor te va a decir, ama a tu prójimo. Y tú dices, no, ¿por qué me la hace? Ahora que la pague. Y cuando explotas, cuando revientas y expresas todo el coraje y el enojo que traes encima, el Señor te dice, ven, hijo, vamos a hacer cuentas. Anótame en este papel todo lo que te deben, que yo te lo voy a pagar. Mientras yo anoto aquí todo lo que tú me debes. ¡Ja! Tú sacas tu hojita, tu servilleta y me hizo esto, me dijo que estaba feo, que tenía las patas chuecas, no me saludó en la mañana. El Señor te anota, tú llevas con tu listita. Y dices, ay, mira, mijo, aquí te esperaba para orar, te pedí que leyeras este texto, te hablé a tu corazón, que tuvieras misericordia de aquel, y te pedí esto y esto y esto y esto, y tú comparas las dos listas. Y lo que te deben no se compara en nada con lo que tú le debes al Señor. Y entonces, aún así el Señor te dice, no te preocupes, yo te pago. Aún cuando le debamos más nosotros a Él, de lo que nos deban a nosotros, aún así, el Señor dice, yo te pago, y es más, con mi puño en letra te lo pongo. ¿Y sabe cómo lo firmó el Señor? Con su sangre. Con su sangre Él determinó que tu deuda estaba pagada. Y que aquel que te debía también ya estaba pagada su deuda. Puede dar vuelta a la vida. Hoy quizás tú seas Onésimo, pero si una vez eres restaurado serás Filemón. Y cuando seas Filemón o Filemona, y cuando seas tú el restaurado, Dios te va a mandar a alguien para que lo restaures, para ir medio pagando tu deuda. Pero tienes que ser restaurado. ¿En qué lenguaje te está hablando el Señor? ¿Es fuerte las palabras del Señor? ¿O son un lenguaje de amor? Donde Dios dice, no te lo impongo. No te impongo esto. Solamente te lo pido, por amor. Para que sea voluntario de tu parte. No por imposición. Vamos a orar, póngase de pie. ¿Hasta dónde está tu deuda? ¿Qué tan grande es tu deuda? ¿Qué tan grande qué tan grande es la deuda de aquel que te debe? No, es que me debe, pastor, usted no sabe. Si usted supiera, hasta usted iba y le cobraba. El Señor te dice, lo que te deba, anótalo en mi cuenta. Yo te lo pagaré. Y sabe, cuando Dios paga, es mucho mejor que el pago que usted pudiera conseguir. La bendición que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que tú pudieras cobrar en este mundo. El ver que alguien pague en este mundo
lo que te hizo, no se compara con lo que Dios te va a permitir ver en su gloria venidera, en su presencia en tu vida, en la restauración de tu vida, de tu corazón, de tu casa, de tu familia. Y sobre todo, la gloria que vendrá después en la vida eterna. Ya el Señor ya pagó. Tus deudas han sido pagadas. La deuda de aquel que te ofendió también ya fue pagada. Y el Señor te dice hoy, cóbramelo a mí, hijo. Hagamos cuentas, tú y yo. Lo que te hicieron, yo te lo pago. Mejor restauremos a los onésimos o a las onésimas. Restaurémoslos. Pongámoslos en una mejor condición. Pablo le dice a Filemón, ahora, si antes te fue inútil, ahora te es útil a ti y a mí. ¿Sabe qué dijeron de Pablo cuando era Saulo todavía? Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, ve a orar por Saulo, Saulo de Tarso. Y Ananías se espanta y dice, ¿por él? Si él mata a cristianos. Y el Señor le dice a Ananías, ve y ora por él, porque instrumento útil me es Saulo. Yo quiero usar a Saulo. Y hoy hablamos de Saulo como el gran apóstol, el gran predicador que fue. Pero ¿sabe quién se atrevió a que eso pasara? Ananías. Tú no sabes si la persona que te debe será un gran instrumento de Dios, no lo sabes. Pero una cosa sí te puedo asegurar. Dios ya pagó por él. Así como pagó por ti, también pagó por él. Vamos a orar. Libere su alma, deje que Dios le restaure. Libere su corazón y perdone si hay algo que perdonar. Restaure su alma y deje que Dios tome su vida y su corazón para hablarle de una manera que usted lo entienda. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, que puedan